oogonia, la formación de los ovocitos desde la etapa embrionaria, pasando por la etapa del nacimiento, yendo a la etapa de la niñez, hasta que inicia la pubertad. A partir del periodo de la pubertad, entonces hay un despertar del hipotálamo, del eje hipotálamo hipofisario, que por ende los niveles más altos de FSH y LH empiezan a estimular al ovario, principalmente la hormona folículo estimulante. Entonces, estos ovarios que contienen en su interior a los ovocitos primordiales van a empezar su proceso de maduración y finalmente, cuando sean óvulos maduros, van a liberarse para la primera ovulación y posterior menarca, ¿verdad? Que es la primera menstruación. Aunque las primeras menstruaciones no tienen tantos óvulos o a veces son hasta anovulatorios, pero solamente aquellos óvulos maduros son los que pueden generar nueva vida, y esos son aproximadamente a los 2 o 3 años de haber iniciado los ciclos mensuales, ¿sí? Estuvimos viendo eso, también estuvimos viendo cómo el eje hipotálamo hipofisario va a actuar sobre estos ovarios principalmente. Entonces pasamos por las diferentes etapas, después hay una etapa reproductiva hasta aproximadamente 40-50 años, y ahí empieza la etapa de la menopausia y la regresión de todo este proceso, y finalmente posmenopausia llamamos climaterio femenino, ¿sí? O sea, como que el paso a paso. Ahora vamos a centrarnos bien en la parte que ustedes hicieron su resumen, que son los ciclos mensuales, ¿sí? Pero antes de los ciclos mensuales, vamos a ver un poco lo que son las funciones de las hormonas. Nosotros estuvimos viendo un poquito lo que es la función tanto de la hormona liberadora de la gonadotropina. ¿Cuál es la función principal de la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuál es su función principal? Estimular a la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere ¿qué? ¿Qué va a liberar la adenohipófisis? FSH y LH. Muy bien. Tanto la FSH y la LH tienen un órgano diana principal, que en la mujer es y en el hombre es serían las gónadas femeninas y masculinas, ¿sí? La FSH y la LH actúan en conjunto, ¿sí? Según la fase del ciclo mensual en la que estemos. Pero finalmente la FSH y la LH actúan tanto en la producción de nuevas hormonas femeninas, como son el estrógeno y la progesterona, como también en la maduración de los folículos posterior ovulación y formación de cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, tiene como dos grandes funciones, una función hormonal y una función que es del ciclo tanto ovárico como uterino o endometrial, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poquito tanto las funciones de la LH y la FSH sobre el ovario para la producción entonces de nuevas hormonas. Principalmente la FSH se encarga de la producción de estrógenos, principalmente. Después va a ir produciendo otros, pero la folículo estimulante es encargada principalmente de la formación de estrógenos. Ahora, la luteinizante se encarga principalmente de formar gestágenos. El principal gestágeno es la progesterona, y también un poquito de andrógenos, como la androstenediona y la testosterona, también se puede formar. Pero la mayor parte de estos andrógenos y progesterona pasa por un proceso de conversión para producirse más estrógenos. Entonces, en teoría, los ovarios tienen una alta producción de estrógenos. Desde el estrógeno mismo, desde el colesterol que viene e ingresa al ovario,
y también de la progesterona y los andrógenos. Ahora, los estrógenos y las progesteronas que salen van a ir a actuar sobre otros órganos diana, cumpliendo ciertas funciones que ya la vamos a ver. Vamos a hablar un poquito primero de lo que es la hormona estrógeno, ¿sí? ¿Dónde se produce principalmente estrógeno? A partir de las células de la granulosa. Recuerden que las células granulosas son como las células estromales que recubren a los folículos, o sea, o que recubren al óvulo, en este caso óvulos primarios que luego van a ir madurando. ¿Y qué es lo que ayuda? Esta producción de estrógenos principalmente ayuda in situ, o sea, dentro del ovario mismo, a que el ovario aumente su cantidad celular, o sea, haya una proliferación celular de las células que envuelven a los óvulos, en este caso a los ovocitos, porque todavía no son maduros, ¿sí? Esa es una de sus principales funciones, proliferación y crecimiento de las propias células del ovario. Otra cosa, una vez que el estrógeno sale del ovario, puede ir a cumplir función de feminización de la mujer. Feminización, algo así es la palabra. O sea, le da al cuerpo femenino características de cuerpo femenino. Es más, el exceso de la disminución de testosterona y el aumento de estrógeno en el cuerpo masculino también le da esa característica relativamente femenina, que ya vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Pero la principal hormona encargada a que nosotras tengamos cuerpo de nena es el estrógeno, ¿sí? Ya que no tenemos tanta testosterona y tenemos más estrógeno, esto es lo que produce principalmente. Dice, en la mujer que no está embarazada, los estrógenos son secretados principalmente por los ovarios y en pequeñas cantidades por la corteza suprarrenal. O sea que si hay una alteración de la corteza suprarrenal, puede generar, dependiendo si es así un tumor que haga mucha proliferación de la corteza suprarrenal, podemos tener un hiperestrogenismo a causa de una alteración de nuestra glándula suprarrenal. Ahora, si hay una involución de la glándula, no va a causar tanto efecto. ¿Por qué? Porque lo que produce el estrógeno en situaciones fisiológicas, o sea, lo que produce la glándula suprarrenal en situaciones fisiológicas no es tanta cantidad de estrógeno. Ahora, si hay algún tumor dentro de la glándula suprarrenal que haga que sea hiperfuncionante, ahí sí el estrógeno que produce esta corteza suprarrenal va a llamar la atención, ¿sí? Sí, vamos a ver ahora las funciones del estrógeno y eso potencial, ¿sí? Ahora, entonces, principalmente mujeres en edad fértil, sin el proceso de la gestación, el principal órgano que produce estrógeno es el ovario en pequeñas cantidades, la glándula suprarrenal. Ahora, si está embarazada, si es una mujer gestante, entonces la placenta produce grandes cantidades de estrógeno, ¿sí? La placenta y el ovario van a producir estrógenos en una mujer embarazada. Y llamamos estrógeno, pero realmente hay 3 tipos o derivados del estrógeno, de los cuales el beta-estradiol es el más importante. El principal que produce el principal estrógeno que produce el ovario es el beta-estradiol. En pequeñas cantidades se va a formar la estrona y el estriol, que también son otros tipos de estrógeno. La estrona es la que principalmente se forma a partir del andrógeno, ¿sí? Recuerden aquí, las células de la teca y las células androgénicas de la corteza suprarrenal, por un proceso después que se llama aromatización, transforman estos andrógenos en estrógenos. ¿Cuál es el principal tipo de estrógeno que genera esta transformación? La estrona, ¿sí? Pero el más importante, funcionalmente hablando, a lo que más nos importa es el beta-estradiol.
pero después la estrona puede generar algunas patologías. Eso es lo que es importante. No tanto en su función fisiológica, sino en su función patológica. Aquí. Entonces, la estrona se forma principalmente en la corteza suprarrenal y las células de la teca a partir de los andrógenos producidos a este nivel. El estriol no tiene tanta funcionalidad. O sea, es un tipo de estrógeno que se produce a nivel del hígado, pero que no tiene tanta funcionalidad. Pero este estriol viene como derivación de la estrona, es una transformación de la estrona principalmente a nivel del hígado. Entonces, en caso que haya alguna patología hepática, ahí se puede producir un exceso de estriol. Si no, no tiene mucha funcionalidad fisiológica. Recuerden que todas las hormonas sexuales son esteroideas. ¿Qué quiere decir esto? Que son derivados del colesterol, ¿sí? Sabemos que esto sí o sí tiene que ir acompañado de proteína plasmática para transportarse en la sangre. Pero hacemos un recuento de lo que nosotros ya estuvimos viendo. Principalmente el colesterol es el que le da como que vida a estas hormonas sexuales, pero también pueden venir a partir de la acetilcoenzima A. En teoría, el colesterol se tiene que transformar en pregnolona, ¿sí? Cuando la pregnolona se transforma en progesterona, tenemos dos a tres fuentes de producción de todos estos estrógenos, ¿sí? Aquí la pregnolona se va a transformar en 17-alfa hidroxipregnolona y aquí se convierte en el DEA y el DEA se convierte en androstenediona, que es un tipo de andrógeno. ¿Sí? A partir de la pregnolona se va a formar progesterona. Esta progesterona también se encarga de transformarse y producir andrógeno. Uno de los principales andrógenos es la testosterona, ¿sí? Y gracias a una enzima, que es la enzima aromatasa, puede transformar la progesterona, la androstenediona y la testosterona en estrógenos, ¿sí? ¿Cuál es el principal estrógeno que va a formar? El beta-estradiol. En segundo lugar, la estrona, y la estrona se puede convertir en beta-estradiol y viceversa, y ambos, estrona y beta-estradiol, pueden generar estriol en el hígado. Este beta-estradiol se va a formar a nivel del ovario y esta estrona se va a formar también a nivel del ovario, pero también se puede formar a partir de lo que es producido en la corteza suprarrenal. De todo esto, ¿qué nosotros vamos a prestar mayor atención a este nivel? Al beta-estradiol. Entonces dice, durante la fase folicular del ciclo ovárico, antes que los andrógenos y la progesterona puedan salir de los ovarios, la enzima aromatasa se encarga de hacer esta transformación de los estrógenos a nivel de la célula de la granulosa. Poca es la cantidad de progesterona, testosterona o androstenediona que se produce en el ovario y sale del ovario. La mayor parte en la fase folicular, que es la primera fase del ciclo mensual, la mayor parte de la progesterona o de los andrógenos secretados en el ovario van a ir de la célula de la teca a la célula de la granulosa para que en la célula de la granulosa la aromatasa convierta estos andrógenos y esta progesterona en estrógenos. Principal estrógeno, el beta-estradiol. Claro que en un proceso después de la fase folicular tenemos la fase luteínica, ¿sí? Y en esta fase lútea, esta progesterona sí va a salir. Pero en la fase folicular, que es la primera fase, la mayor parte de la progesterona producida se convierte en estrógeno, ¿sí? Y también todos los andrógenos se convierten en estrógeno. Gracias a eso la mujer no tiene altos niveles de andrógenos en sangre. Tiene, pero en pequeñas cantidades. La mayor parte de los andrógenos que hay en sangre son derivados de la
corteza suprarrenal. ¿Me siguen hasta ahí? Para mí que estoy yendo muy rápido. ¿Da para entender? Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan estas hormonas derivadas de la adenohipófisis en el ovario, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Nosotros tenemos dos tipos de células importantes a nivel del ovario. Las células de la granulosa y las células de la teca, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está eso, cómo está ordenado enseguida. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que a nivel de la célula de la teca tiene receptores específicos para la hormona luteinizante. Entonces, cuando se secreta LH desde la adenohipófisis, ¿sí? Esta LH se une a los receptores de la teca y gracias a la adenilatociclasa y toda la producción de segundos mensajeros, permite que los gránulos de colesterol, en este caso de LDL, puedan ingresar al interior de la célula de la teca y por los segundos mensajeros que se produce a partir de la adenilatociclasa, este segundo mensajero estimula otra vez a una proteína quinasa y empieza las fosforilaciones. ¿Recuerdan? Todo lo que sea. El receptor se une a su hormona que está unida a proteína G, la proteína G activa, estimula la adenilatociclasa produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico, el AMP cíclico va hasta las proteínas quinasas fosforilan, ¿sí? Entonces, es muy resumido nomás. Entonces, por esas señales de fosforilación, el AMP cíclico con sus enzimas posteriores hacen el proceso de transformación de aquel LDL que entró por estímulo de la LDH. El LDL va a transformar sus niveles de colesterol en pregnolona, en progesterona y en andrógeno. Es decir, ¿qué tenemos en cuenta? Que la progesterona y los andrógenos se producen en las células de la teca del ovario por estímulo de la hormona luteinizante. ¿Sí? Esa es su función. Acá se quedaron nuestra progesterona y nuestros andrógenos. A nivel... ¿Y por qué lo que tiene que llevar el andrógeno y la progesterona hay que llevar hacia las células de la granulosa? Porque sabemos que la aromatasa es la enzima encargada de hacer la transformación de la progesterona y los andrógenos en estrógeno. Pero ¿qué pasa? Las células de la teca no tienen aromatasa. Entonces, para poder hacer este cambio, esta conversión, hay que llevar estos elementos a la célula de la granulosa, porque aquí sí hay aromatasa. Entonces, estas células de la granulosa sí pueden hacer la transformación hacia estrógeno, ¿sí? Ahora, una vez que ya los folículos están maduros, tanto la verdad que tendría que ser la FSH la que actúe aquí, ¿sí? Pero, no, espera. Aquí va a actuar todavía la hormona luteinizante, porque la hormona luteinizante, si bien estimula la mayor cantidad a nivel de las células de la teca para la introducción de ácidos grasos, también en pequeñas cantidades estimula a la célula de la granulosa para lo mismo. La hormona luteinizante ayuda a las células de la granulosa cuando se une a su receptor a que estas células de la granulosa puedan captar ácidos grasos para que haya toda esta transformación, porque recuerden que sin colesterol o sin acetilcoenzima A no se puede formar estas hormonas sexuales. Necesitamos esta materia prima para
formar hormonas sexuales. Entonces, lo primero que hace es colesterol en pregnolona, pregnolona en progesterona. Y cuando las células de la teca no están teniendo la cantidad de progesteronas necesarias o en forma de ayuda, las propias células de la granulosa pueden pasarle progesterona. Y lo mismo, las células de la teca pueden pasar progesterona hacia la célula de la granulosa de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, aquí se formó progesterona. Esta progesterona puede ir a las células de la teca o inclusive puede quedar ahí. ¿Para qué yo necesito mandar progesterona aquí? Para que se formen andrógenos. Se forma la progesterona puede venir de la propia célula de la teca o de la célula de la granulosa para formar andrógenos. Estos andrógenos, a su vez, gracias a esta enzima que sí hay en la célula de la granulosa, pero no hay en el de la teca, los andrógenos van a convertirse a estrógenos. ¿Y cuándo se da esta conversión en mayor cantidad? Cuando la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de la granulosa. ¿Para qué? Para que las células folículo estimulantes que actúan para el aumento y proliferación y maduración del folículo, al mismo tiempo también produzcan estrógenos. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que la progesterona y los andrógenos están principalmente bajo el estímulo de la hormona luteinizante y que los estrógenos están principalmente producidos bajo el estímulo de la hormona folículo estimulante. Entonces volvemos a nuestro gráfico, que la LH principalmente estimula a los andrógenos y a la progesterona y la FSH principalmente estimula la producción de estrógenos, ¿sí? Pero estos son sinérgicos, es decir, en algún momento una le ayuda a la otra. Le estaba diciendo la vez pasada, no sé a quién le dije, que en el hombre es más sencillo que ¿es esto o es esto? Pero en la mujer la respuesta siempre es depende. Depende de en qué fase del ciclo estamos. Entonces la respuesta es, profe, tal cosa, depende, eso va a ser la respuesta de usted. Entonces, una vez que ya conseguimos que se forme progesterona en cantidades necesarias y estrógenos en cantidades necesarias, en este caso, tanto estrógeno como progesterona, pero acá hablamos solo del estrógeno. Como son hormonas esteroideas, es decir, son hormonas que tienen contenido graso en su interior, no pueden ir solitas por el torrente sanguíneo. Tiene que tener una globulina o una albúmina transportadora de estrógeno que va a llevar desde el ovario hacia sus otros órganos diana. ¿Sí? Esa es su función. Una vez, ¿cuánto es lo que esta unión? Esta unión no dura mucho. O sea, una vez que el estrógeno sale del ovario y se mete en la sangre unida a su proteína transportadora, su proteína plasmática, ya sea albúmina o globulina, solamente media hora dura en sangre. Luego ya se degrada, se utiliza todo lo que se tiene que utilizar en media hora y luego ya se degrada. ¿Dónde se degrada principalmente el estrógeno? Y es lo mismo, tanto estrógenos como progesterona tienen una degradación a nivel del hígado. El hígado es nuestro principal sistema metabólico, prácticamente. Por eso es que si el paciente entra en falla multiorgánica, falla riñón, falla hígado, prácticamente ya falla todo el cuerpo. Entonces es muy, muy importante que se cuiden todos cuidemos nuestros riñones e hígados. ¿Por qué? Porque el riñón secreta o libera todas las toxinas a través de la orina y el hígado se encarga de metabolizar prácticamente todo y eliminarlo a través de la bilis y de la bilis al intestino a través de las heces. Entonces, por eso es muy importante que se cuiden estos dos órganos. Y en este caso el estrógeno no es diferente, se metaboliza a nivel
del hígado uniéndose a ácido glucurónico o a sulfatos, ¿sí? Ahí se va a conjugar para después eliminarse a través de la bilis. Y también el estrógeno puede eliminarse a través de la orina. Es más, su mayor método de eliminación es a través del riñón. Un poquito por el hígado, conta mi hígado, ¿dónde dice hígado? Acá. Un poquito por el hígado, pero principalmente lo restante que el hígado no pudo metabolizar se elimina a través del riñón. Entonces dice, el hígado convierte los estrógenos, el estradiol y la estrona en estriol. Recuerden esta imagen. El hígado se encarga de convertir el estradiol que le llega y la estrona que le llega en estriol, y el estriol es la forma en la que se elimina del cuerpo, ¿sí? Okay. Bueno, antes que el estrógeno sea eliminado por el cuerpo, es transportado hacia sus células diana. Ahora vamos a ver cuáles son las células efectoras o las células diana del estrógeno. ¿Qué es lo que principalmente hace el estrógeno? Acá. Proliferación celular, es decir, multiplicación de las células y crecimiento y maduración de esas células que ya se multiplicaron. Principalmente, ¿en qué órganos sucede esto? Órganos sexuales femeninos, ¿sí? Y también otros órganos relacionados con la reproducción, como son mamas, ¿sí? Órganos, prácticamente todos los órganos sexuales femeninos. El estrógeno va a aumentar la cantidad de células que hay, y esas células que aumentó su cantidad va a hacer que crezcan y maduren. Entonces esa es su función. Órganos sexuales: ovarios, trompas, útero, vagina, mamas, ¿sí? Entonces aumenta principalmente a nivel de la pubertad. ¿Por qué? Porque ya vimos que tanto la liberación de LH y de FSH estimula la producción estrogénica. El aumento de estrógenos en la pubertad es lo que provoca el aumento de los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Entonces es como que ahí se ve la característica sexual primaria de la niña que se convierte en puber, ¿sí? Pero también no solo los órganos sexuales internos los que crecen, sino también los órganos sexuales externos. Entonces, hay un aumento de lo que es la grasa a nivel del monte del pubis, el aumento de los labios mayores, de los labios menores, ¿sí? Entonces, esos son gracias, o sea, este aumento de todos estos órganos sexuales es gracias al estrógeno. Otro órgano sexual porque es, o sea, otro órgano reproductivo, ¿cómo le podemos decir a las mamas? Ajá. Ah, bueno. Otro órgano lácteo. Ay. Qué maravilloso nuestro cuerpo que producimos leche deslactosada. Excelente servicio. Bueno, ¿qué hace? Bueno, fuera de lo que es leche, fuera de lo que es la producción láctea, el estrógeno no estimula tanto la producción láctea, o sea, la producción de leche. Eso lo hace más la progesterona con la prolactina. Pero el aumento de la cantidad de células que forman los conductos galactóferos, el aumento de la grasa en el tejido, o sea, en la glándula mamaria, ¿sí? Eso sí se encarga el estrógeno. El estrógeno lo que hace es aumentar la cantidad de células que hay en las mamas. Y una de esas células, ya sea del conducto, ya sea de la glándula, ya sea del tejido adiposo, eso hace el estrógeno. Pero en cuanto a la leche, no tanto. No actúa tanto.
Entonces dice, el estrógeno se encarga de desarrollar el estroma mamario, los conductos galactóferos y depositar la grasa a nivel de las mamas. Fíjense, dice, la parte de la progesterona y la prolactina es la que se encarga de la función láctea. El estrógeno solo aumenta de tamaño y prepara la mama, ¿sí? Ya cuando hay exceso de progesterona, el exceso de progesterona estimula la prolactina. Otra cosa. Las mujeres no tenemos tanta testosterona. El estrógeno no cumple, o sea, el estrógeno y la testosterona, si vamos a hablar de metabolismo, la testosterona hace que el cuerpo tenga un metabolismo mucho más acelerado. El estrógeno no tiene tanto esa capacidad, o sea, las mujeres tenemos, por ende, como tenemos más estrógeno y no tenemos tanto testosterona, nuestro metabolismo tiende a ser un chiqui más lento que el del hombre. ¿Sí? Obviamente que todo esto depende de nuestras hormonas tiroideas, nuestras hormonas de crecimiento, pero en condiciones fisiológicas, nuestro metabolismo femenino es menor que el metabolismo masculino. ¿Qué hace eso? Que el estrógeno ayude a captar más o a retener más grasa. ¿Y dónde retiene más grasa? A nivel mamario, a nivel abdominal y a nivel de las caderas. Entonces, a diferencia, el hombre produce más proteínas. Las mujeres producimos más grasa. ¿Va a ser qué? ¿Por qué? Porque necesitamos, en teoría, una disposición de energía fácil de degradar. O sea, que esa es la buena noticia, que podemos degradarla, pero se acumula. Si no la degradamos, se acumula. Entonces tengan en cuenta eso. Necesitamos, ¿vale? Entonces, el estrógeno no tiene, entonces el estrógeno lo que hace es guardar más grasa, pero en cuanto a metabolismo y en cuanto a proteína también lo estimula, pero muy poquito, no es tanto como la testosterona. Ahora, ¿qué es lo que hace el estrógeno? Y esto es súper importante, porque se ve en pacientes menopáusicas esta alteración. El estrógeno lo que ayuda es a evitar, primero, ayuda a formar huesos y evita su degradación. Eso sí hace. A nivel del sistema óseo, ayuda a aumentar los osteoblastos y a disminuir la acción de los osteoclastos. Pero, ¿qué hace? Como es acelerado el proceso de osteoblastos, claro, la mujer forma mucho hueso, pero las epífisis y la diáfisis se unen más rápido. Lo cual genera que las mujeres tengamos una estatura más baja que los hombres. ¿Por qué los hombres son más altos que las mujeres? Porque las mujeres producimos estrógeno. Check. Súper rápido crece nuestro hueso, pero muy rápido se osifica. Después muy rápido se osifica, entonces prácticamente nosotros nos quedamos a una cierta altura. En cuanto el hombre sigue creciendo un poquito en unos años más que nosotros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando llega el periodo, o sea, la etapa de la menopausia y posterior climaterio? Disminuimos los estrógenos. ¿Y cuál es el efecto contrario? Si hay mucho estrógeno, los huesos checan. Pero si no hay estrógenos, ¿qué va a pasar con el hueso? Va a activarse los osteoclastos, se va a degradar el hueso se va a poner frágil y va a ser más propenso a fracturas. Entonces, hay que cuidar muchísimo la suplementación de calcio y vitamina D en pacientes posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque después de la menopausia empiezan a presentar osteoporosis. No todas, pero es frecuente. Es frecuente. Entonces, ¿qué pasa?
suplementarle con estrógeno a la paciente es riesgoso porque te puede dar enfermedades cardiovasculares. Entonces, es mejor la suplementación con vitamina D y con calcio, ¿sí? Que también tiene que ser en porciones o en dosis adecuadas. Porque, ¿qué va a pasar? El exceso de calcio igual se va a depositar en los vasos sanguíneos. El exceso de calcio se puede depositar en otras partes del cuerpo y producir, por ejemplo, piedras a nivel de los riñones. ¿Sí? Entonces, siempre que se va a hacer la suplementación, primero hay que medir. Primero hay que hacer un laboratorio, hacer el dosaje y si está en condiciones, si hay alguna deficiencia, ahí se hace la suplementación. O si igual se quiere hacer la suplementación, se hace en dosis muy pequeñas, ¿sí? Porque también está el otro punto que la mujer menopáusica se le da, sin el control previo, se le da su calcio y su vitamina D y empieza a depositarse el calcio en los tendones, por ejemplo. Y tienen las tendinitis importantes, las calcificaciones de las articulaciones, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar medido. A nivel de la piel, el estrógeno estimula muchísimo a lo que es el colágeno. Entonces, y también al ácido hialurónico. O sea, que mientras más estrógenos tengamos, tenemos la piel un poco más tersa, más blanda. En comparación del hombre, la piel de la mujer es más blanda y suele ser más lisa, más tersa, más estirada. Pero cuando baja el estrógeno, todo también se cae. Lamentablemente. Pero hay solución, chicas. Cuesta caro, pero hay solución. En fin. ¿Cuál es otro efecto que hace el estrógeno a nivel de la piel? Aumenta la vascularización. La vascularización cutánea, el estrógeno aumenta la vascularización cutánea. Entonces hace que las mujeres tengamos una temperatura un poquito más elevada que el hombre, primer punto. Y segundo punto, que si hay alguna hemorragia, si hay alguna lesión a nivel de los vasos sanguíneos de la piel, la hemorragia dura un poquito más, ¿sí? Porque por la vascularización aumentada, ¿sí? Entonces, eso son lo que hace a nivel de la piel. A nivel de lo que es el equilibrio renal, el equilibrio hidroelectrolítico, no. El estrógeno tiene una función que comparte un poquito con un mineralocorticoide que es la aldosterona. Recuerden que la aldosterona es la hormona encargada de retener o estimular la retención de sodio y agua. ¿Sí? Con altos niveles de aldosterona ayuda a que haya aumento de la presión arterial por retención de sodio y agua. Que en la mujer no gestante el estrógeno no tiene grandes actividades. Pero en la mujer gestante, como la placenta, también produce estrógeno y ahí los niveles muy altos de estrógeno actúan sinérgicamente con la aldosterona, entonces se ve en la mujer embarazada que se edematiza, se hincha, especialmente los pies, ¿sí? Especialmente los pies. ¿Por qué? Porque por el exceso de estrógeno está reteniendo sodio y agua, ¿sí? Pero en contraposición, cuando más crece el feto, pues bueno, el feto presiona la vejiga y entonces tiene más pérdidas urinarias o si tiene un poquito de orina ya lo quiere eliminar porque hay algo presionando la vejiga. Pues recuerden que la vejiga tiene un músculo voluntario, el músculo detrusor es voluntario, ¿sí? Entonces, eso son los efectos del estrógeno. Entonces, ¿cuáles son los órganos diana del estrógeno? El hígado, la piel, mamas, órganos sexuales, riñones, corteza suprarrenal, esos son los órganos diana. Huesos también son lugares donde el estrógeno va a actuar. ¿Preguntas sobre estrógeno?
El principal es el estrógeno. ¿Delatos? Los quelatos, bueno, aquí no son una parte del estrógeno. Déjame mirar un poco después a cuál de las hormonas se produce. Bueno, en cuanto a la progesterona, recuerden que les dije de la progesterona. La progesterona es progestación, ¿sí? Principalmente va a tener así su momento estrella cuando hay gestación. Pero también en las mujeres no gestantes va a actuar la progesterona de igual manera. Pero ¿cuál es la función de la progesterona? La progesterona es la hormona encargada de preparar al cuerpo femenino para embarazarse. Es decir, da las condiciones adecuadas a nivel del ovario, a nivel del útero y a nivel de las mamas. Prepara estos órganos para una gestación. En el caso que no haya gestación, todo se va a degradar, ¿sí? Entonces, la progesterona normalmente suele tener aumento en su producción después de la ovulación, o sea, en la segunda parte de lo que es el ciclo, especialmente el ciclo ovárico. Entonces, principalmente progesterona la vamos a ver en mayor cantidad a nivel de la segunda fase de nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque la progesterona principalmente se forma en las células de la teca y en el cuerpo lúteo posteriormente, ¿sí? Entonces esos son sus lugares de formación. En las mujeres que no están embarazadas. Ahora, mujeres gestantes también a nivel de la placenta van a producir progesterona, pero ya un poquito más adelante, después del primer trimestre del embarazo, es decir, después de los 3 meses, es donde produce mayores cantidades de progesterona la embarazada. En general, así como los estrógenos se dividen en beta-estradiol, estrona y estriol, los gestágenos se dividen en progesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona. Prácticamente cumplen la misma función, pero fisiológicamente hablando, lo más importante de los gestágenos es la progesterona. ¿Sí? Y prácticamente el libro cuando habla de gestágenos habla solamente de progesterona. A este no le hace tanto caso. Porque lo que se produce son, si bien cumplen las mismas funciones, como este es el que se produce principalmente y este se produce en pequeñas cantidades, toma la progesterona como el principal gestágeno. ¿Dónde se va a formar esta progesterona? La progesterona se forma también lo mismo. A partir de, ya lo vimos, la LDL que ingresa principalmente a las células de la teca y después a las células luteínicas, ¿sí? Y gracias al estímulo por la LH, estas LDL pueden ingresar y transformar el colesterol en pregnolona y la pregnolona en progesterona. Esa es su principal síntesis. Caso que nos falte LDL o sustancia grasa, podemos producirla a partir de la acetilcoenzima A. Principalmente en la fase lútea del ciclo ovárico es donde la progesterona aumenta en grandes cantidades su producción y posterior secreción en la sangre. Porque en la fase estrogénica también se produce progesterona, pero la mayoría se convierte en estrógeno.
En la fase lútea, la mayoría de la progesterona se queda como progesterona y va a la sangre. Por eso siempre depende de qué etapa del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los altos niveles de progesterona en la fase lútea va a ser la que por retroalimentación negativa, al final de la fase lútea, va a generar una retroalimentación negativa a la adenohipófisis y al hipotálamo. Luego, al final de la fase lútea, va a haber una caída importante y esa caída importante va a estimular al hipotálamo y a la adenohipófisis y ahí va a empezar el nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, principalmente después de la ovulación, en las células de la teca se produce antes de la ovulación. Después de la ovulación se produce en las células luteínicas los gestágenos. Gestágenos en la fase folicular principalmente se van a convertir en estrógenos. Progesterona en la fase luteínica principalmente se queda como progesterona y eso es lo que va a la sangre. ¿Me están siguiendo? ¿Quién ya se perdió? Siendo sincero. No, la luteínica lo que hay... vamos a ver enseguida las fases. En el ciclo ovárico tenemos 3 fases. Ustedes ya saben. La fase folicular, la ovulación, que toma como mitad de la fase, y la fase luteínica. En la fase folicular se produce estrógeno y progesterona, pero lo que hay en cantidades importantes es el estrógeno. Ahora, en la fase luteínica también se produce estrógeno y progesterona, pero lo que hay en mayores cantidades en sangre es la progesterona. En la sangre, lo que se libera en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Vamos a ver enseguida ya eso. Ahora, la progesterona ya salió en sangre. Se tiene que transportar por proteínas plasmáticas, albúminas y globulinas hasta sus células diana. También en poco tiempo, o sea, el promedio de vida de estas hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, es de aproximadamente media hora nada más. ¿Sí? Ok. Una vez que la progesterona haya cumplido su función, gran parte de la progesterona se va a degradar. ¿Sí? Gran parte se va a degradar y estos pierden, al degradarse la progesterona, pierde su efecto de estimulación para la gestación. Entonces, el principal producto de degradación de la progesterona es el pragnadiol, o pragnanodiol, pero no tiene muchos efectos. Así que una vez que se degrada, ya se elimina por orina y por bilis, así que ahí termina. Ahora, antes que ocurra su degradación, va a ir a actuar en sus órganos diana. ¿Cuáles van a ser los órganos diana de la progesterona? Principalmente mamas, útero y trompa de falopio. ¿Qué va a hacer a nivel del útero? A nivel del útero, la progesterona va a aumentar el tamaño del endometrio. Hace una proliferación de las células endometriales. ¿Para qué yo necesito que mi endometrio se vuelva grueso? Porque en el caso que haya un óvulo fecundado,
ese óvulo fecundado va a ir hasta la cavidad uterina y se va a enganchar por el endometrio. O sea, ocurre la implantación y ese nuevo cigoto va a agarrar del endometrio nutrientes, oxígeno, vascularización y va a crecer hasta que el propio cigoto va a empezar a formar su placenta y se vuelve embrión. ¿Sí? Por eso necesitamos que el endometrio se engrose, ¿sí? Y esa es una de las funciones de la progesterona sobre el endometrio. ¿Y en qué momento se va a engrosar el endometrio? En la segunda mitad del ciclo endometrial, ¿sí? Otra cosa, ayuda a que no haya contracciones uterinas. Porque si mi endometrio está engrosado, pero hay contracción uterina, ¿qué va a pasar con el óvulo fecundado? La contracción va a ser mayor y lo va a eliminar. Entonces, cuando está relajado el útero, ahí el óvulo fecundado puede implantarse. Entonces, dos cosas. Aumenta el tamaño del endometrio y disminuye las contracciones uterinas. A nivel de las trompas de falopio. Las trompas de falopio tienen unas células glandulares y unos cilios. ¿Qué hace la progesterona? Ayuda a que los cilios arrastren el tejido mucoide desde la ampolla hacia el útero. Entonces hace este movimiento, lo cual ayuda a arrastrar al óvulo. Fecundado o no fecundado, pero la idea es fecundado, ¿verdad? Bueno, depende de la idea de cada uno, pero arrastra el óvulo hacia la cavidad uterina, ¿sí? Y también de esa forma le da un poquito de nutrición también al óvulo fecundado en los primeros días antes de la implantación. A nivel de las mamas, la progesterona, ya lo vimos, lo que hace es estimular la producción de los lóbulos mamarios y de los conductos mamarios, haciendo que la parte alveolar, que es la parte final del conducto, puedan madurar, aumentar de tamaño y madurar. ¿Para qué? Para que si hay leche, esté grande el alveolo, pueda como que guardar la leche que se produzca. Entonces, aumento del tamaño de los alveolos para guardar la leche y posteriormente secretarlo en el momento que sea estimulado por la prolactina. Entonces dice, también contribuye al aumento del tamaño de las mamas por aumento del líquido en el tejido. Recuerden que hay una íntima relación entre la oxitocina, la progesterona y la prolactina. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Estimula, eso no nos habla tanto el libro, pero porque esa ya es la parte de feto y demás, para que nosotros no vamos a tocar, pero les adelanto. La progesterona estimula a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis, ¿sí? Pero la progesterona producida por la placenta. La progesterona producida a partir del cuarto trimestre de gestación, a partir del cuarto mes de gestación, estimula a nivel del hipotálamo que se inhiba la hormona inhibidora de la prolactina, ¿sí? Que era la dopamina. Se inhibe la dopamina, lo cual ahora la hipófisis puede liberar prolactina. Al liberarse prolactina, va hasta las mamas para que empiece la producción láctea. El aumento de la producción láctea hace que las mujeres embarazadas tengan unas mamas más grandes por el líquido que tiene adentro, ¿sí? Cuando haya el momento del parto, hay altos niveles de oxitocina, lo cual los altos niveles de oxitocina hacen que la leche que ya produjo la prolactina pueda ser eyectada. Y en cada succión del bebé, más oxitocina, más expulsión de leche. Entonces, esa es la relación que tiene la progesterona con la prolactina, la oxitocina con la prolactina.
¿sí? A partir del 4.º mes de vida, la progesterona producida por la placenta, entonces estimula, o sea, inhibe a la hormona inhibidora de la prolactina puede descender a la mama y la progesterona ya preparó a la mama, entonces se carga leche, aumenta el tamaño de la mama por la oxitocina, después se va a eyectar la leche. Entonces, principalmente esos son los órganos, Diana, de la progesterona. El útero, las trompas de falopio, las mamas y también el hipotálamo de la hipófisis por su retroalimentación, por su feedback. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Me siguen? ¿Necesitan un respiro? Ahí ya no te puedo decir nada. Ni si necesitan un respiro tengo que parar. A ver, ¿qué hora estamos? Súper, estamos en nuestro horario, Estamos en el horario que ustedes hasta acá aguantan. Bueno, vamos a hacer una pausita. Pausita, después.